Bien. Haciendo un recondo rápido, más allá de todo lo que hablamos hace un ratito, nos habíamos quedado en la otra parte, en los tipos de contrato, las partes del contrato, y empezamos con los requisitos del contrato. Dijimos que uno de los requisitos es el consentimiento, dijimos que no había mucho para abarcar sobre esto porque es muy reducido la parte del consentimiento. Con respecto a las capacidades de las partes, no hay una limitación, o sea, se entiende que hay una amplitud en cuanto a lo que es la capacidad de las partes. Se entiende que el empleador tiene que ser un sujeto que pueda adquirir obligaciones, porque básicamente es lo que adquiere al realizar un contrato de trabajo, o sea, al contratar a un tercero. Y en consecuencia puede ser cualquier persona que pueda obligarse y puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. Respecto de la capacidad del empleador, es lo mismo que el consentimiento. Tiene que tener la capacidad de poder consentir, o sea, de poder aceptar el trabajo. Tiene que tener la edad, tiene que tener una capacidad jurídica que se adquiere a los 18 años. Entre los 14 y los 18 años hay una relación de trabajo que logramos hace un rato, ahí lo van a encontrar dentro de las capacidades. Otra de las partes cuando se habla de las capacidades, que se los repito para aquel que no estuvo en la clase, todo lo que hace la capacidad del trabajador dentro de lo que es los menores emancipados y demás, sepan que es algo que queda en desuso, existe, pero no tiene una relevancia importante a la hora de explayarnos sobre eso. Cuando hablamos del objeto del contrato de trabajo, el objeto en todo contrato, digamos, es lo más importante que existe. Se habla civilmente, decimos que el objeto tiene que ser lícito, o sea, ningún contrato de trabajo puede ser con un objeto ilícito, o sea, yo no puedo contratar a alguien para que le robe las gallinas al vecino o para que rompa el negocio de atrás, ese sería, digamos, un contrato ilícito y en consecuencia el objeto, lo fundamental es que tiene que ser un objeto lícito. Ahora, el objeto es fundamental a la hora de determinar qué tipo de trabajo estoy haciendo. El objeto del contrato, o sea, tiene que ser un objeto lícito y en consecuencia tiene que ser un objeto que no sea ilícito o prohibido. ¿Qué diferencia hay entre un ilícito o prohibido? La diferencia básicamente es muy sencilla. El objeto ilícito es aquel que está tipificado en el Código Penal y está considerado, digamos, como un delito. Y aquellos prohibidos son aquellos que no son delitos, pero que no pueden ser utilizados. Por ejemplo, yo no puedo constituir un objeto que tenga como condición generar un daño, más allá de que directamente no sea delictiva. Por ejemplo, yo puedo decir manifiestamente que el objeto de este contrato de trabajo es que vayas y le quiebres las piernas al vecino, pero podría no ser, digamos, específico, o sea, no debería ser ilícito, pero la relación de trabajo tendería a generar un mal a otro, aunque ese mal esté oculto o sea tácito, y en consecuencia sería un objeto prohibido. Para dentro de lo que es el objeto, bueno, lo van a explayar más, la contratación empieza dentro de lo que son los objetos del tipo de trabajo, cuando quiero contratar, por ejemplo, a un extranjero o cuando quiero contratar a un nacional. Eso ya lo hablamos en su momento, las cuestiones de los requisitos de las partes, lo vimos en la unidad anterior, que es, si quiero contratar a una persona extranjera para que realice una tarea en el país, lo mínimo que tiene que tener es quit o will para poder realizar una tarea de trabajo. Para un nacional, cualquier persona, ciudadano, puede ejercer el tipo de trabajo. Si voy a contratar a un extranjero, obviamente va para que realice una tarea en otro país, bueno, eso ya es casi derecho comercial más que derecho laboral, porque hablamos de que el derecho laboral es un derecho propio e interno. Esa persona, por más que yo la contrate en el extranjero, su derecho, digamos, su protección va a estar basada en la protección del derecho laboral de ese país. Las formas. Cuando hablamos de un contrato de trabajo, la forma es indistinta. ¿Qué quiere decir? El contrato, lo vimos antes con los tipos de prueba. El tipo de prueba para probar la relación laboral, que básicamente es probar el contrato de trabajo, es abierta, es libre, es el máximo marco normativo para probarlo. Lo puedo probar de lo que quiera, de la forma que pueda en realidad. Dijimos que antiguamente era más difícil probarlo, lo que más se utilizaba en los juicios laborales eran los testigos, porque era casi, digamos, la única forma en la que uno podía probar una relación de trabajo. Hoy con, digamos, la modernización, con los teléfonos, WhatsApp,
mail, demás, casi las relaciones de trabajo son muy sencillas de probar. Hay siempre el caso más típico es el de la empleada doméstica. Tenemos los WhatsApp por donde uno directamente está todo el tiempo conversando con la persona, diciendo hoy no vengas, mañana vení pasado, todo lo que tenga que ver con la relación de trabajo. Tenemos mails, tenemos tarjetas SUBE, tenemos un montón de formas. Ahora, la forma de probar el trabajo, cuando hablamos de la forma, es en qué forma. Puede ser un contrato de trabajo tácito, o sea que puede ser una relación no escrita, no formal, en la cual yo contrato a alguien, por ejemplo, cuando contrato a alguien para que me corte el pasto. Habíamos hablado, por favor, silencien el micrófono porque se acopla en la grabación. El contrato de trabajo dijimos, obviamente, que había que distinguir entre la diferencia entre un contrato de servicios, si yo contrataba a alguien que venía con su camioneta, su cortadora de pasto y hacía un trabajo, me emitía una factura y demás, es una persona, digamos, un contrato de servicio, y distinto si pasa un pibe por la calle y me dice corto el pasto y yo le doy la cortadora de pasto, le doy la tijera, dijimos que ahí, por más que no nos guste, hay una relación de trabajo. Y ese sería un contrato informal, no hay escrito. Yo no le dije, bueno, vas a venir a trabajar el lunes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y vas a cortar el pasto del jardín de entrada. En consecuencia, el contrato, como hay una libertad de parte, puede ser escrito o no, puede ser tácito. Si es escrito, hay una libertad, como dijimos, depende del consentimiento y de la capacidad de las partes, y obviamente que el contrato sea lícito. No puedo contratar a alguien para que cometa un delito, pero hay una libertad que está restringida. Esa libertad en realidad no está restringida, sino que está encapsulada, sería un término mejor. ¿Por qué? Porque yo tengo la libertad como empleador de ofrecer el trabajo para hacer lo que yo quiera que el otro haga. La diferencia es que el empleado está protegido por la ley de contrato de trabajo, que establece parámetros, digamos, medios, que son los que organizan, y después convenios colectivos que, según la actividad que va a desarrollar, esa actividad pone ciertas reglas. O sea, yo puedo contratar a la persona y poner en el contrato lo que yo quiera, pero después todas las cláusulas que sean consideradas leoninas o abusivas van a tener que, digamos, reducirse a lo que establece la ley. Lo que no va a significar que el contrato va a quedar anulado, sino que va a seguir, pero dentro de ese ordenamiento de base. Entonces, dijimos que hay una libertad de formas, lo que no significa que no exista una relación de trabajo si no hay un contrato de trabajo. Hay una gran discusión, jurídicamente pasa muchísimas veces que hay gente que no quiere firmar un contrato porque cree que de esa forma está en mejores situaciones, y hay otros que quieren tener todo en el contrato. La realidad es que a la hora de siempre es mejor tener un contrato para las dos partes, tanto para el empleado como para el empleador, que no tenerlo. Porque la ambigüedad en el contrato de trabajo, cuando el contrato es tácito y no escrito, va a ir limitándose específicamente a cuestiones de costumbre y que son muy difíciles de probar para el empleado, pero también para defenderse para el empleador. Cuando en cambio el contrato es escrito, es muchísimo más fácil poder determinar cuáles son los lineamientos y, digamos, el camino de esa relación de trabajo. Pues vamos, bueno, a la prueba del contrato. ¿Cómo probamos un contrato? Dijimos que hay libertad, o sea, los modos son la amplitud total. ¿Qué quiere decir cuando hablamos del modo de amplitud? Que cuando yo voy a un juicio, yo tengo la libertad de proponer todos los medios de pruebas a los cuales me sirvan para, primero, probar la relación laboral, o sea, probar ese contrato de trabajo, probar que hay una relación de trabajo y que hay un empleador y un empleado, y poder identificar al empleador y poder identificar la relación que se hace. ¿Por qué digo esto? Muchas veces pasa que las personas no hacen un contrato de trabajo creyendo que de esa forma se protege. Antiguamente, el testigo, por eso dije anteriormente, el testigo por excelencia era el testigo. ¿Por qué? Porque era el que traía 5 o 7 personas que trabajaban en el mismo lugar y con eso, digamos, intentaba probar una relación de trabajo, de obra, de servicio, una mucama, una empleada doméstica, además. Hoy, básicamente, con lo que es los telefonitos que todos tenemos, el último caso, un derecho laboral, como para explicarlo, el empleado de la construcción tenía todas las fotos de los trabajos que estaba haciendo dentro de la obra, las fotos en el asado, demás. Ya no importa si la otra persona me desconoce la relación laboral. Tengo fotografías con geolocalización, o sea que me voy más a lo tecnológico que a lo testimonial. El testigo me puede fallar, me puede no venir, me lo pueden impugnar,
En cambio, la fotografía, donde estoy yo haciendo el asado en el obrador, o donde estoy yo en la fábrica con las máquinas del lugar, y con una foto que incluso la mayoría tenemos habilitado digamos, el GPS dentro de la fotografía con la geolocalización, un perito informático demuestra que la fotografía no fue alterada en su mapeo de BIP, o sea que no fue alterada, digamos, en cuanto a agregar o sacar cosas, y además la geolocalización me implica decir que estuve en el lugar de trabajo, básicamente. Pero bueno, la amplitud de pruebas es libre, o sea, hay la mayor amplitud de pruebas posible. Le encontramos la amplitud de pruebas, la encontramos tanto en el derecho laboral como en el derecho de familia. Son los dos derechos que se considera la mayor amplitud de pruebas posible. No me quiero explayar en otras armas, pero bueno, eso es una cuestión. Las presunciones. Esto lo vimos cuando hablamos del tema de los principios. Primero, la presunción básica es el inubio pro operario. Esto significa que el medio de prueba es a generar una relación de trabajo. Y la presunción es que, bueno, si yo puedo generar una duda suficiente, por ejemplo, demostrar ciertos hechos anexados, el juez está obligado a generar una presunción a favor del trabajador. Bueno, registración del contrato de trabajo y empleo no registrado. Dijimos que puede contratar cualquier persona con capacidad de obligarse. ¿Y qué es lo que es la registración? Hoy actualmente está sumido a lo que se llama el formulario F931, que es el formulario 931, que es digital y es donde uno registra a esa persona y le da lo que es el alta temprana, acreditando que esa persona va a cumplir un trabajo. En ese mismo formulario se ingresa la remuneración, el horario de trabajo y varias cuestiones. El empleo no registrado es justamente el empleo ilegal, es el empleo que se realiza entre una persona sin cumplir con los formalismos ni las obligaciones legales. ¿Qué pasa cuando hay trabajo registrado? No significa que esté todo bien. Puede haber un trabajo registrado parcial o puede haber un trabajo registrado precario. Y puede haber un trabajo, digamos, no registrado, pero fácil de probar, y otros que son de muy difícil prueba. Como dijimos, la obligación para registrar el trabajo es a través de la FIP, con el famoso 931, y con esto se da el alta de la persona. El alta se lo vincula a la ART, que también es obligatorio, es el seguro de riesgo de trabajo, y una vez que la persona está de alta, tenemos un empleado. Cuando no lo tenemos registrado, no solamente se está cometiendo, digamos, una falta hacia el empleado, sino que también se está cometiendo una falta hacia el Estado, porque está habiendo una evasión tributaria, y en consecuencia no solamente tiene legitimación de reclamar el empleado, sino también el Estado a través de sus órganos estatales para poder reclamar no solamente la vinculación de esa persona y la formalización en el trabajo, sino además aplicar las sanciones y multas correspondientes al empleador por cometer las faltas, digamos, que se está cometiendo ante la no registración laboral. Y, obviamente, la desprotección del empleado. Y bueno, simplificación y unificación de la inscripción registral, esto es lo que hablamos, es el famoso 931 y después las nuevas reglamentaciones. Antiguamente, hace muchísimos años atrás, dar de alta a un empleado realmente se necesitaba prácticamente un contador para dar de alta a una persona y para hacer todo el seguimiento. Hoy, con la simplificación del 931, podés dar de alta a un empleado a las 3 de la mañana, es un sistema automático, se cargan los datos y se da hasta de alta incluso la ART en el momento. En consecuencia, cuando hablamos de significación y unificación, es que todo se concentró en la FIP. De hecho, la FIP es cuando uno carga el 931, es la que carga hasta los aportes sindicales que se tienen que pagar, obras sociales y demás. O sea, por eso se le llama sistema único Sistema único de unificación de inscripción laboral, y es lo que regula todo. Después van a encontrar el Sistema Único de la Seguridad Social, que esto obviamente también pasa con el 931. No vamos a explayarnos porque me interesa que después armemos la parte del trabajo práctico por ese lado. El Sistema Integral de Inspección de Trabajo, esto, digamos, la parte del Sistema de Inspección de Trabajo es la obligación que tiene el Estado de inspeccionar, y es lo que hablábamos en la charla previa a la grabación, de cuando el Estado va a los lugares y tiene
la obligación de verificar quién está trabajando. Siempre que se hace esa verificación, la persona tiene que haber estado dada con el alta temprano y si no lo está, tiene que aplicar una sanción. Ahí entra un poco lo que hablamos de la colaboración familiar, cuando en realidad es una pyme y el que trabaja a veces es un familiar. Y bueno, es la parte un poco tediosa de este sistema. Bien, después van a tener el régimen actual y, bueno, son todas las resoluciones, reglamentaciones, empleo no registrado y defectuosamente registrado. Cuando hablamos del empleo no registrado, hablamos de la relación, digamos, en negro o no registrado. Cuando hablamos de la registración defectuosa, hablamos de que uno puede contratar a una persona y contratar como que trabaja, por ejemplo, el caso más típico, decir, bueno, en vez de trabajar 8 horas, trabaja 4. Entonces hay una subcontratación. Esta subcontratación es en desmedro del empleado porque las cargas sociales, todo lo que significan las asignaciones son menores. En consecuencia, hay un fraude a la ley laboral, tanto al empleado como al Estado. Eso, digamos, es la parte del trabajo defectuoso, la defectuosa registración y que lo van a encontrar como fraude al derecho laboral. Las multas, acá son varias. Estas multas después nos vamos a explayar un poco porque son muy técnicas, que son las multas ante el empleo no registrado o parcialmente registrado. Como dijimos, cuando el empleador no registra al empleado o lo registra mal, no solamente hay un fraude al empleado, sino también hay un fraude al Estado, porque son menos cargas sociales, menos cargas en salud, menos cargas impositivas, en consecuencia hay sanciones y multas que se le aplica al empleador por haber realizado esta actividad, o sea, por tener a un empleado en una registración parcial o directamente inexistente. Bien. Vamos a dejar de grabar, que más o menos ahí terminaríamos el capítulo.